La cara oscura del despertar espiritual. De eso te voy a hablar, de la verdad de lo que sucede cuando hay algún miembro de tu familia en el despertar espiritual y lo que sucede con tu familia si tú eres el que está en el despertar espiritual. Vamos a entrar profundo en esto porque es muy importante que comprendamos esto está sucediendo prácticamente en todas las familias de este tiempo. Por lo tanto, este tema es un temón y te invito a que lo mires con mucha conciencia. Para ello, te invito a comentar aquí en comentarios. Me abro a recibir todo lo que este video tiene para mí. Recuerda, eso va a provocar que tu corazón se abra a recibir lo que necesita para el proceso que estás viviendo en este momento de tu vida. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. Está muy interesante, está muy valioso y si lo aplicas en tu vida vas a hacer que esto sea poderosísimo para tu crecimiento personal. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y te declares un corazón consciente. Cuando yo veo mis estadísticas del canal, que es súper interesante de mirar, me doy cuenta que muchos de los que me ven no están suscritos al canal, así que te invito a que te suscribas y declares y confirmes que este es el tipo de información que también te interesa encontrar aquí en esta plataforma maravillosa que es YouTube. Vamos por este video, quédate hasta el final. Bienvenidos corazones conscientes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. A todos aquellos que están recién por primera vez, les doy la más cordial bienvenida. Me encanta que entren aquí y puedan disfrutar de este contenido. Espero les guste. Para aquellos que están recién conociéndome, me presento. Mi nombre es Claudia, creadora y fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia. Caminar en Conciencia es una escuela que nace el 2009 a partir de toda la inspiración de guías y maestros de luz, de los cuales soy asistida o con los cuales estoy asistida para la generación de todo este contenido hacia la nueva humanidad. Mi propósito es avanzar en conciencia hacia la nueva humanidad. La generación de un nuevo tipo de ser humano es lo que los guías están impulsando a través de todo lo que nos han entregado y todo eso lo puedes encontrar en los programas que tenemos en Caminar en Conciencia. Vas a distinguir en mi página caminarenconciencia.com, vas a distinguir dentro de los cursos, hay retiros, hay talleres y hay programas. Los programas son los que han sido entregados por los guías para la actualización de nuestro cuerpo de luz, para tener la energía y la estructura que se requiere en el cuerpo de luz para avanzar hacia el nuevo tipo de ser humano en la nueva humanidad. Aquí en YouTube te vas a encontrar con muchísimo contenido que te va a servir para comprender mucho más respecto de lo que es caminar en conciencia en la vida, de lo que es comprender el para qué de las cosas desde el plano energético espiritual y ponerlo al servicio de tu vida aquí en lo cotidiano. La espiritualidad es práctica, es cotidiana, es aquí en la vida misma, con tus relaciones, con tu trabajo, siendo lo que eres. Por lo tanto, aquí impulsamos eso y esa es una de nuestras premisas. Para la espiritualidad no tienes que irte a el Himalaya o a países remotos de donde estás. La espiritualidad se vive siendo lo que eres aquí, con todo lo que eres, vistiéndote como te vistes, siendo lo que eres, generando cada vez una mejor versión de ti, por supuesto. Así que aquí te acompañamos y aquí estamos para generar todas esas posibilidades. Hoy quiero conversarte acerca de la cara oscura del despertar espiritual. La cara oscura del despertar espiritual está siempre presente y muchos la viven cuando están en el despertar espiritual y muchos reculan de lo que significa el despertar espiritual, pues se hace un poco complejo y cuesta arriba para muchos y es importante tener mucha conciencia de qué es lo que sucede realmente, porque hay una idea de fantasía, lo voy a llamar, que el despertar espiritual te va a llevar a procesos amorosos, lindos, preciosos, todo armónico y realmente no siempre sucede así. Para algunos sí, por supuesto, sin embargo, no siempre sucede así. Y hay un lado oscuro que es muy importante de conocer, de reconocer
y de transitar. Una de las primeras cosas que suceden cuando estamos en el despertar espiritual es que muchos empiezan a experimentar lo que yo aquí puse en mis apuntes, la soledad profunda que acompaña el despertar. ¿Y por qué se produce esta soledad? Pues una de las cosas que empieza a suceder cuando tenemos un despertar espiritual, cuando hay alguien en el núcleo familiar que tiene un despertar espiritual, es que empieza a tener esta sensación y esta percepción de una sensación de desconexión con las personas que tiene cerca, con la familia, con los padres, con los hermanos, etc. Y esta desconexión es muy poderosa, pues responde al cambio vibratorio que la persona empieza a vivir una vez que se da el despertar espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las familias en general están configuradas de una manera y el sistema está configurado de una manera con ciertas características, bueno, con un clima, con una cultura familiar definida, clara. Y cuando alguien despierta en lo espiritual, puede rayar un poquito el disco de este sistema familiar y decir, las cosas no son tan así. Hay otras formas de vivir la vida, hay otras formas de relacionarte con la experiencia. Y esa desconexión espiritual es una apertura en conciencia hacia una nueva forma de transitar la vida, de caminar la vida, y que puede de alguna manera estar en disrupción con los patrones que ya se acostumbraban en la familia. Por lo tanto, la persona que despierta, tiene este despertar espiritual, puede muchas veces sentir esta desconexión con los más cercanos y se vive como una desconexión interior. ¿Por qué? Porque es rudo para muchos y me ha tocado acompañar a muchos en ese proceso. Es rudo ver el juicio de padre, madre, de hermanos con respecto a esta nueva versión que tiende a ser rara. Y vamos a decirlo con todas sus letras, sí, es raro todo lo que empiezas a comprender, es raro todo lo que empieza a gustarte que antes no te gustaba, es raro que empiezas a sentir que la manera de vestirte incluso te incomoda, es raro que ya empiezas a tener mucho más conciencia de cómo es que no son tan amorosos como yo pensé que era. Empiezo a comprender el amor desde otro lugar más genuino muchas veces, sin embargo, que puede ser súper disruptivo porque empiezo a tener mucho más conciencia respecto de cuándo se emite un juicio, cuándo se es no tan amoroso, etc. Y ese ver todo eso genera un poco de disonancia que no es cómoda y por lo tanto empezamos a generar ese espacio de wow, estoy solo en este espacio, nadie me comprende, nadie está realmente viéndolo. Y ahí un ejemplo muy poderoso es lo que nos muestra la Matrix, la película La Matrix, porque así sucede que hay una versión diferente de cómo es que se genera la vida, de cómo es que nos relacionamos en la vida, cuáles son los valores espirituales. Cuando está el despertar espiritual, los valores empiezan a mostrarse y empiezo a conectar con esta sensación de querer no juzgar porque es lo que empieza a surgir. Entonces me empiezo a dar cuenta cómo he juzgado tanto y cómo es que mi familia también ha juzgado harto y empiezo a tratar de diferenciarme, pero no quiero alejarme. Me duele que me juzguen, me duele que no me comprendan y ese dolor es muy intenso y muy poderoso que va generando una profunda soledad muchas veces, de la cual a veces a algunos les cuesta salir, les cuesta soltar esa instancia de diferenciación. Es solo un proceso de diferenciación. Solo te estás distinguiendo porque generaste en ti un despertar espiritual. Y al generar un despertar espiritual, necesariamente te vas a distinguir de todo ese núcleo que estaba acostumbrado a una forma de ti. ¿Y qué pasa con ese núcleo? Ese núcleo reacciona con juicio, reacciona con imperativos, con caras extrañas, con etcétera,
Porque tiene miedo simplemente, tiene miedo de que tú cambies tanto que la sociedad te juzgue, que otros te rechacen. Ahí hay un gesto de amor que es muy poderoso, que cuesta a veces comprender. Sin embargo, es amor el que te juzguen de la manera que te está juzgando, porque lo que quieren es que vuelvas a ser lo que eras antes. Sin embargo, para todas las familias que ya tienen a una persona en el despertar espiritual, les digo, no hay vuelta atrás. Cuando se provoca el despertar espiritual, ya está. Es como Matrix, Neo cuando ya entra y sabe todo lo que implica, ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo negar esto que ya estás viendo. Por lo tanto, por mucho juicio que realicen, por muchas imposiciones que tengan para volver a esa persona a que sea lo que era antes, no va a volver hacer lo que era antes. Ya es una persona nueva y lo que necesitamos ahí es generar un proceso de acoger porque ya es una persona nueva y tu amor necesita ser manifestado no a través del juicio, sino que a través del comprender de que hay un crecimiento diferente, hay un proceso de evolución distinto y aunque sí vivas esto con miedo, con temor, y te lo digo por experiencia, he acompañado a muchos en donde sus familias han tenido mucho temor y finalmente no pasa nada. Simplemente es crecimiento espiritual, comprender más de todo en la vida y puede ser que sea el único que despierta a nivel espiritual en una familia o gracias a ese único empiecen luego a otros a despertar, que eso también lo he visto muchísimo. Ha llegado a mí personas por la primera persona de la familia que incluso dicen que van a ver a un doctor y le inventan cosas o no cuentan nada o son súper herméticos y cuando empiezan a abrir realmente el dónde están, qué está pasando, qué están haciendo, por qué están realmente tan felices, por qué están con esta cosa extraña que yo no entiendo y quiero entenderla y empieza a abrirse el núcleo familiar, a conocer, a conectar. Hay familias completas que han generado ese despertar y ahí la soledad deja de ser parte del lado oscuro de este despertar. Otro proceso del lado oscuro es se trabaja y se relaciona uno con la propia sombra. Y algo que generalmente no estamos acostumbrados porque estamos en una sociedad occidental donde el mirar las sombras no es tan dado en las familias, no se miran las sombras tan espontáneamente y las heridas tienden a desdeñar las emociones y etcétera. Por lo tanto, tenemos un tránsito, además de estar viviendo la diferenciación, tenemos un tránsito de mirar la propia sombra, de cachar, de ver. ¡Wow! Esa herida duele. Eso que te pasó, necesitas revelarlo. Muchas personas que han sentido una vida, un tránsito con muchas heridas. Hay personas que incluso han vivido abusos, han vivido juicios muy imperativos, muy fuertes en su vida. Empiezan a sentir la necesidad de relacionarse con ello, de resolver todas las sombras de una vez por todas, porque queremos no tener sombras para poder seguir avanzando en el despertar espiritual. Y entonces ese tránsito con las sombras muchas veces a muchos les genera una rebeldía poderosa con el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema provocó todo esto, porque el sistema hizo que yo tuviese estas heridas, porque el núcleo, la madre, el padre, etc. Y entonces ahí tenemos un tránsito que es súper intenso, muy intenso, quizás mucho más intenso que la misma soledad que se vive con el despertar espiritual, pues empezamos a nosotros tomar esa situación de nos ponemos probablemente algunos con mucho juicio y juzgamos al sistema y le echamos la culpa al sistema. Es parte del tránsito. Sin embargo, ese tránsito se resuelve cuando haces el clic, dejas de juzgar al sistema, dejas de estar en esa rebeldía anárquica que solo trae caos y no te conecta realmente con el proceso de salida hacia el despertar espiritual. Cuando comprendemos que todo eso ha sido parte de nuestra creación, de nuestro aprendizaje, cuando comprendemos que era súper necesario tener esa madre, tener ese padre, tener esa experiencia, ese abuso, lo que sea, para yo comprender un aprendizaje poderosísimo en mi vida, es cuando todo vuelve a ti, todo vuelve a tu corazón, dejamos de juzgar, dejamos de
decir dimes y diretes respecto de los otros, el sistema y etcétera, es cuando ahí salimos recién de ese proceso del mirar tus sombras. Y muchas veces todo ese proceso puede ser largo, doloroso y bastante agotador para el núcleo, para el sistema, pues sí, es agotador tener a alguien ahí que está en completa rebeldía y enojado y etcétera, porque generalmente ese proceso de diferenciación está acompañado con rabia, con irritación, porque necesitamos, cuando estamos en el despertar espiritual, necesitamos sentir que realmente nos vamos a sostener en el despertar espiritual y no vamos a permitir que otro nos diga que no está bien. Entonces se genera un poquito de rabia, a veces mucho más que un poquito, cuando hay otros que nos dicen que esto es una lesera o nos ningunean el proceso del despertar espiritual. Y todos los que viven el despertar espiritual probablemente lo han vivido ese ninguneo respecto de estas son solo leceras, son chantas, son vendehumo, te están lavando el cerebro, te están lavando la cabeza o etcétera. Muchos probablemente han recibido ese tipo de comentarios o te vas a perder, te están queriendo solo sacar dinero, etcétera. Y todo lo que implica en realidad este proceso es un proceso profundo de conexión con realmente limpiar y liberar las sombras. El tema es que cuando estamos liberando las sombras, claro que hay protagonistas y otros personajes en todo este elenco y empezamos a mirar tú esto, tú lo otro, tú aquí, tú allá y realmente no ayuda muchísimo al núcleo a comprender el proceso, sino que se sienten también súper mega juzgados por aquellos que estamos en ese despertar espiritual. Así que ojo, es un proceso, es solo un proceso y el avanzar en la comprensión de este despertar para la persona que ya está despertando y que está avanzando en ese tránsito, va a llegar el momento en que va a comprender que no se trata de juzgar, que no se trata de echarle la culpa a nadie, que nadie tiene la culpa de nada en el proceso del real ya consolidado despertar espiritual. Todo ha sido por un aprendizaje y todo ha sido perfecto al aprendizaje. Por lo tanto, entramos ahí ya en un espacio de libertad, de presencia y de incluso genuina recepción nuevamente de todos aquellos que en un primer momento probablemente se alejaron o probablemente igual nos los alejamos por todo el juicio que estaban generando. Ahí entramos en un proceso que es tremendamente poderoso. Muchas veces el despertar espiritual lleva con él este proceso del desapego material. Y el desapego material, aquí yo quiero dar una mirada que es muy importante porque no se trata de ser austeros y andar a pata pelada en la tierra y vestirte con ropas sucias porque no. Y aquí quiero ser súper enfática, no. El despertar espiritual tiene un proceso de identificación poderosa respecto de lo material y muchas personas se empiezan a dar cuenta que ya no necesitan comprar tanto como compraban, ya no necesitan todos esos pares de zapatos que antes tenían, no necesitan todo el closet lleno de cosas que no están usando y empiezan a tener una claridad en conciencia respecto de lo que significa realmente el conectarte con lo material. Entonces hay un tránsito y hay un tránsito que es re interesante de observar porque muchos que están en el despertar espiritual empiezan a darse cuenta de que ya en realidad no necesito esos zapatos y no me los voy a comprar porque estoy entrenando mi tema de conexión de manera consciente con lo que estoy adquiriendo. Y ese es el proceso, una conexión de manera consciente con lo que estoy adquiriendo. Muchas personas en el despertar espiritual viven procesos en donde todo lo que era abundancia material lo llevan a una necesidad de escasez porque lo confunden con la austeridad, lo confunden con la conciencia material. Y ahí hay un tránsito que nos podemos evitar, pues no se trata de que no tengas para no comprar, ¿sí? Porque eso es muchas veces lo que se confunde en este desapego de lo material. Se genera escasez porque así con la escasez no compro las cosas innecesarias que antes compraba. Todo eso se resuelve si tú en conciencia generas todo ese tránsito. ¿Y por qué? Porque en conciencia no necesitas estar en escasez
para generar una conciencia de la relación que estás teniendo con lo material. Y puedes, realmente, sí puedes, comprarte todos los pares de zapatos que a ti se te antoje para todo lo que implica el tránsito de vida que estás dando en abundancia, en conexión con cada uno de ellos, en amor con cada uno de ellos, permitiendo su viaje cuando eso requiera de un viaje. Hay una conexión y hay una relación con lo material. Recuerda, lo material es una manifestación de lo espiritual y lo espiritual se manifiesta en lo material y lo material se manifiesta en lo espiritual. Por lo tanto, ahí hay un tránsito que generalmente acompaña el despertar espiritual. Sin embargo, desde mi perspectiva, por un malentendido de que lo espiritual es austero, escaso y no tienes que tener conexión con lo material. Esa es una idea, una creencia, incluso que viene de ancestros que no tiene ninguna relación. De hecho, en lo espiritual, el sol brilla para todos, la abundancia es para todos podemos tener abundancia de salud, dinero y amor sin restricción y sin limitaciones. Por lo tanto, ahí tenemos una conexión que es muy poderosa para poder resolver ese lado oscuro que generalmente, y he visto que muchos lo viven. ¿Por qué? Porque conectan este tránsito espiritual de conexión con lo material a través de la escasez. ¿Por qué? Porque su forma de vincularse con lo material no era la intención correcta o adecuada, y entonces, como no lo logran todavía conectar, generan escasez para poder entrar y conectar nuevamente con ello. ¿Es necesario hacer ese tránsito? No, definitivamente es claro que no es necesario, solo se requiere una conciencia respecto de cómo te estás relacionando con lo material. ¿Por qué? Porque en el despertar espiritual, la conexión con el plano material viene de lo espiritual, viene de esa conexión en amor, de esa conexión con la abundancia, viene con una conexión clara, con valores espirituales claros. Y son los valores espirituales los que generalmente hacen necesario este tránsito para que tú puedas identificar qué es lo que realmente importa desde el corazón. Entonces, aquí tenemos algo que es muy poderoso respecto del lado oscuro del despertar. Hay situaciones que efectivamente son dolorosas. Es un tránsito que muchos de los que despiertan en lo espiritual lo viven con mucho dolor con respecto a sus núcleos familiares, muchos con enojo, muchos con irritación, y sin embargo, en todos los que a mí me ha tocado acompañar, siempre ha estado presente el amor, tanto desde la familia como desde la persona que está en el despertar. Por lo tanto, mi invitación en este video es a ese encuentro de generar ese espacio. Yo hablo de las ovejas conscientes y digo, yo soy la oveja consciente de mi familia y voy a hacer mi tránsito sí o sí. ¿Por qué? Porque el ser una oveja consciente en la familia es un antes y un después, no hay un retroceder ni una vuelta atrás. Por lo tanto, a ti familia que tienes una oveja consciente en tu núcleo, te invito a que simplemente observes su proceso. No se va a ir, no va a morir, no te va a dejar de amar. Es más, va a purificar la relación para amarte de mejor manera desde el corazón, porque eso es lo que el despertar espiritual genera. Un amor genuino que permite que se conecte con cada uno de ustedes independientemente del tránsito que cada uno lleve. ¿Por qué? Porque una de las comprensiones del despertar espiritual es que cada uno camina a su propio ritmo, cada uno en autonomía de ser puede tener el paradigma, la tradición, la religión que necesite para avanzar en su proceso evolutivo. Y por lo tanto, el amor va a estar presente. El amor siempre va a estar ahí, no va a dejar de existir. Ese es la clave del despertar espiritual, del genuino despertar espiritual. Por lo tanto, si tienes a un miembro de tu familia en despertar espiritual, mi invitación es a simplemente obsérvalo y dile que no lo dejas de querer. Lo sigues amando independiente del tránsito que elija, porque también eso está sucediendo. Así que si tú eres el que está en ese despertar espiritual, eres la oveja consciente de tu familia, te invito a que independientemente de tu enojo, todo lo que estés viviendo, soledad, esta situación de confrontar tus sombras y etcétera, siempre recuerda decirle a cada uno de los de tu núcleo
que los amas, porque eso es así. El amor trasciende el enojo, el amor trasciende las sombras, el amor trasciende todo. Así que siempre recuerda decirles que los amas independientemente del tránsito que tú estás realizando por ti y por tu propio crecimiento personal y espiritual. Espero te haya gustado el contenido de hoy. Déjame un like si fue así, compártelo con quien sientas le puede servir este contenido y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo haces. Te invito a que te quedes viendo aquí algunos de los videos que están aquí en pantalla y te dejo un gran abrazo. Nos vemos.